Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si algunos no lo reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando a los enfermos en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, en el Evangelio de hoy hay como 3 cosas unidas profundamente: liberación de todos los demonios, curación de todas las enfermedades y anuncio del Evangelio. Son como 3 cosas que están unidas. Y como dicen por ahí, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí hay 3 cosas unidas. La primera de ellas, liberación de todos los demonios. Como que hubiera muchos demonios. La palabra demonio o satán o Satanás en la Biblia no solamente se refiere a una fuerza maléfica, perversa, que se le mete a uno y que después se lo tienen que sacar, sino que la palabra demonio, Satán en la Biblia, significa el que divide. El que divide. Por eso Jesús, cuando empezó a hablar del reino de Dios, y Pedro comenzó a decir: no, Señor, así no, yo no quiero que mueras. Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y no era que Pedro estaba poseído por el demonio, sino que Pedro había algo que lo dividía. Hay algo que lo dividía, que lo apartaba del proyecto de Dios. Todo lo que lo divide a uno es satánico. Todo lo que lo aparta a uno del proyecto de Dios en la persona de Jesús es satánico. A ver, un ejemplo. Cuando uno está en la casa tranquilamente para orar y comienza uno a mirar el celular y se distrae, entonces uno dice: apártate de mí, Satanás, le dice al celular. ¿Por qué? Porque eso lo está separando, le quita a uno la concentración, lo divide a uno. Cuando una persona es casada y empieza a mirar a otra persona, a otra mujer, a otro hombre, y eso le quita la concentración sobre su esposa, sobre su esposo, dice: esto es satánico. ¿Por qué? Porque me divide el corazón, me divide el alma,
Y entonces, pues dices, necesito una liberación. Sí, necesitas purificar tus intenciones para concentrarte en lo que debes estar. Pero Jesús dice hoy el Evangelio, a los discípulos les ha dado poder para liberar de todo demonio, de todo aquello que nos separa. Cuando uno en su trabajo tiene a cargo el manejo de dinero o tiene a cargo responsabilidades que tomar, y entonces le dicen a uno, si me favoreces, ¿cómo vamos ahí? CMY, ¿cómo voy yo ahí? Partamos. ¿Eso cómo se llama? Nosotros decimos corrupción, pero es una acción satánica, porque te divide el corazón, te divide el corazón. Entonces necesitas una liberación. ¿Y qué es una liberación? No que te pongan aceite y sal exorcizada, pero sí una liberación de intenciones del corazón. Dice también que los envió a sanar toda enfermedad, a curar de toda enfermedad, no solamente de toda fuerza mala, sino de toda enfermedad. Bueno, ustedes y yo hemos sido testigos de tantas curaciones, cada uno en nuestra vida, de toda enfermedad. No significa que vamos a morir de sanos, nos vamos a morir de enfermos, porque falla el corazón, porque fallan los riñones. Uno se muere de enfermo, porque en un accidente se daña un órgano vital, lo que fuera. Uno se muere no de aliviado, uno se muere de enfermo. ¿De qué se murió? Ay, no, estaba muy aliviado. No, uno se muere porque se enferma. Pero Jesús, dice, envió a sus discípulos a curar toda enfermedad. O sea que Él tiene poder para curar toda enfermedad. Además de lo que divide el corazón, puede curar toda enfermedad, todo aquello deterioro físico. La otra vez le preguntaron a un gran profesor jesuita con el que yo estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá, al padre Carlos Bravo, le preguntaron que qué era el milagro. ¿Qué es un milagro, padre? Y él, que es quizás uno de los mejores profesores que yo he tenido de teología y Biblia, dijo, un milagro es hacer que las cosas sean lo que deben ser. Ese es el milagro. Si vos tenés tu mano chueca y entonces no podés agarrar las cosas, ¿qué es el milagro? Que hagas con la mano lo que debes hacer. El milagro es hacer que las cosas sean como deben hacerse. Si uno tiene un problema en una pierna y no puede caminar bien, pues la pierna está hecha para que camine bien. El milagro es hacer que las cosas funcionen como deben funcionar. El corazón humano está hecho para amar. Y cuando uno comienza a odiar, ¿cuál es el milagro? Que uno aprenda a amar. Ese es el milagro. El milagro es que las cosas sean como deben ser. Ese es el milagro, esa es la sanación. Que las cosas tengan el rumbo normal. Por eso uno también habla de sanación cuando uno tiene áreas de su vida afectadas, petrificadas, y entonces uno comienza a tener una nueva visión de la vida. Cuando uno, por ejemplo, está obsesionado con el dinero o está obsesionado con algo, y entonces en realidad lo normal del corazón humano es que sea libre, y cuando uno está esclavizado
está enfermo. ¿Qué es el milagro? Que Dios le quita a uno esas esclavitudes, apegos que le complican a uno la vida. Pero la tercera cosa que está unida aquí en este evangelio es que ¿para qué lo cura a uno Jesús de todos los demonios y de todas las enfermedades? Dice, para mandarlos a anunciar la buena noticia. Uno es curado, uno es sanado en un proceso. De eso hemos hablado en otros momentos. Pero uno es curado y uno es sanado para volverse chismoso. O sea, que Dios lo cura a uno para enfermarlo. Es decir, Dios lo cura a uno para que uno vaya y le diga a todo el mundo, le cuente a todo el mundo. Es decir, 2 veces dice, los curó, los sanó para enviarlos a anunciar una buena noticia. No esas malas noticias. Esta mañana, cuando me levanté muy tempranito, pongo las noticias. Siempre lo primero que hago es poner las noticias. Pero realmente uno que un escándalo del partido político tal, un escándalo en yo no sé dónde, el que mató yo no sé dónde, tantas malas noticias. Bueno, esa es la realidad. Pero nosotros somos portadores de una buena noticia. Una buena noticia. Eso es una bendición. No somos portadores de una mala noticia. ¿Sí? Somos portadores de una buena noticia. La noticia de que Dios nos ama. La noticia de que Dios me está curando. Nosotros somos portadores de una buena noticia. Ahora, si uno anuncia una buena noticia con cara de limón o de dormidos, pues no es buena noticia. Si yo le digo a ustedes, mira, te tengo una buena noticia. Ustedes me van a decir, ay padre, pues en primer lugar, ¿sí? Ponga cara de buena noticia. Ponga cara de, cambia la cara. El mismo Papa Francisco dice, si nosotros anunciamos el evangelio con cara de limón, ¿sí? Pero para uno anunciar una buena noticia, se le tiene que notar. Si no, eso no funciona, ¿sí? Eso no llega. Anunciar una buena noticia. Nosotros tenemos una buena noticia que comunicarle al mundo. Por eso esta emisora, Minuto de Dios, es una bendición. Yo estuve este fin de semana en la ciudad de Guadalajara, México, predicando los 20 años de Radio María. Radio María es una estación de radio, es una cadena de radios que está presente en 83 países. 83. En solo México tienen 10 emisoras. Claro que México es un país enorme. México es otra cosa. Pero son 10 emisoras. Esta semana voy a grabar un programa Maná hablando de eso. Y esas 10 emisoras, ninguna tiene una sola cuña publicitaria. Cuando yo les dije que nosotros teníamos cuñas publicitarias, me miraron así como de arriba abajo y me dijeron, padre, cuidado. ¿Y cómo hacen para sostener 10 emisoras en México? 83 países. Y van a poner una en China. En China. A ver. Y todo eso con los donativos de la gente. Yo dije, Dios mío, yo que me ufano de que Minuto de Dios somos muy generosos. Aquí me les quito el sombrero. Van a poner porque hacen una campaña al año, todas las emisoras hacen una campaña al año. Y con lo que recogen en esa campaña, fundan en otra, o en otras. 83 países, o sea, tienen más de 1,200 estaciones de radio en el mundo. ¡Wow! Nosotros nos llenamos la boca con 4 del Minuto de Dios. ¡Qué pecado! Bueno, hermanos, estamos hechos para anunciar una buena noticia.
Una buena noticia. La noticia del Evangelio. Hay tres cosas concatenadas en el Evangelio de hoy. Una, Él los envió a curar todo demonio, todo mal. Dos, los envió a curar toda indolencia física. Y tres, todo eso para ser portadores de una buena noticia. Cada que uno recibe una bendición, porque todos los días recibimos bendición, uno le debía compartir esa buena noticia. Por eso digo que el chisme. Uno debía decirle por la mañana, te tengo un chisme. Ahí mismo la gente para la oreja, ¿no? ¿Qué chisme me tenés? Ay, mira, que Jesús ayer me sanó de una rabia que yo tenía con un amigo. Eso no le paran bolas. Pensé que habían matado a uno en la esquina de tu casa y había habido sangre y eso sí le paramos, eso nos encanta. Esa buena noticia no es taquillera, pero es buena noticia. Es buena noticia.